En el último día estábamos estudiando el procedimiento formulario, ¿verdad? ¿Recordamos algo del procedimiento formulario? ¿Qué diferencias tiene el procedimiento formulario con relación al procedimiento de acciones de ley o legis actiones? Sí, Elfido. Perdón, licenciado, fíjese que tengo una duda con respecto al examen. Es que a la hora de hacer esa evaluación de la segunda actividad, eh, inclusive en mi segundo intento no saqué ni una buena. O sea, me da la impresión de que no sé si el examen estaba o el sistema no estaba funcionando bien o el examen no estaba bien elaborado, pero sí me gustaría, más que la nota, a mí lo que más me interesa es aprender, licenciado. Entonces, si realmente no comprendí, quisiera realmente que nos orientara en cuanto a ese examen, nada más, no sé, es solamente lo que quería comentarle. Gracias, Elfido. Bien. Bueno, ¿qué diferencias hay entre las acciones de ley y el procedimiento formulario? Bueno, vamos a preguntar si no contestan entonces. Luis Fernando Álvarez. En el procedimiento formulario pues hay fórmula y que también pues en el formulario es como más sencillo, no se requiere de tanto como ceremonia y se hace uso de la memoria. Ya. Bueno. Kevin Yol, ¿qué diferencias ve usted entre el procedimiento formulario y las acciones de ley? Pues no sabré decirle el link, disculpe, que no estoy muy bien hoy, perdón. Ana Cecilia Mayen. Ana Cecilia Mayen. Manuel Vladimir. Sí, Lick, dígame. La misma pregunta. Perdón, Lick, es que yo acabo de entrar porque tenía unos problemas con la luz, entonces no escuché la pregunta. ¿Qué diferencias hay entre los dos procedimientos que hemos estudiado? Sí, Betsy. Licenciado, uno es para la ciudad de Roma y el otro para el resto de Roma. Ya, muchas gracias. Muy bien. Bueno, hemos hablado de que algo que hay en común entre estos procedimientos es que los dos tienen dos fases, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos fases de estos procedimientos? In jure e in judicio, licenciado. Muy bien, esas son las dos fases, in jure e in judicio, las dos fases del procedimiento. No importa en cuál de los dos estemos, en ambos hay dos fases, fase in jure y fase in judicio. Bien. Otra característica es que la fase in jure, ¿quién conoce la fase in jure? El magistrado. Un magistrado. ¿Y quién conoce la fase in judicio? El juez. Un juez, muy bien. En una un magistrado y en otra un juez. ¿Cómo se llama el decreto que emite el
magistrado para poder dar por concluida la fase in iure? In judicio. No, in judicio es fase, no es documento. ¿Cómo se llama ese decreto emitido por el magistrado para ponerle fin a la fase in iure? ¿La litis contestatio? La litis contestatio. ¿Y qué documento le pone fin a la fase in judicio? ¿Cuál es el último documento que se emite en la fase in judicio? El oficium y judicis. Oficio es qué hacer, ¿verdad? Usted tiene un oficio, sí, ¿qué soy? Carpintero. Ah, oficio. Pues lo mismo pasa acá, cuando uno dice oficio es oficio, ¿ya? No es un documento el oficio es un quehacer. El oficium judicis es el oficio de juez, es el trabajo del juez, es lo que hace el juez, ¿ya? No es documento. No porque hay hojas tamaño oficio vamos a pensar que eso es un oficio, no, ¿ya? Oficium judicis es el trabajo de juez, es el oficio del juez, no es un documento. ¿Cómo se llama el documento que le pone fin a la fase in judicio? ¿Cuál es el último documento que se emite cuando se le pone fin a la fase in judicio? ¿Cuál es el documento? Entonces tendrá que ser la sanción. La sanción es la consecuencia, es el castigo, ¿verdad? La sanción es la consecuencia. Yo soy sancionado porque cometo una infracción, pero no es la sanción lo último que se emite. La sanción es un castigo. Por ejemplo, yo estoy sancionado a pagar 30 quetzales diarios cuando no he hecho cumplido una función, una obligación. O yo estoy obligado a, por ejemplo, guardar prisión por 30 días porque no he hecho lo que me corresponde. Entonces, la sanción es la prisión de 30 días. La sanción es el pagar 30 quetzales diarios. La sanción es la multa, es la prisión. Es una pena al final de cuentas. No, la sanción no es un documento. Los alegatos, no, si estamos alegándonos aquí, no es un documento tampoco. Y perdón, Solmi. La praescriptio. La praescriptio. ¿Qué es la praescriptio? Son recomendaciones del magistrado hacia el juez. ¿Quién las emite entonces? El magistrado. Ya, ¿y qué estamos preguntando? El documento que emite el juez. ¿Ya? Entonces no cabe. La praescriptio tampoco es un documento. La praescriptio es una parte de ¿qué documento? La fórmula. La fórmula. El documento es la fórmula. ¿Ya? La fórmula. Pero no estamos hablando. ¿Y quién emite la fórmula? El magistrado. El magistrado. El magistrado, muy bien. Y no estoy preguntando sobre algo que emita el magistrado. Estoy preguntando sobre algo que emita el juez. ¿Qué emite el juez? El dicto es la sentencia. Sí, Fernando, la sentencia es lo que emite el juez, ¿ya? Después de haber valorado los medios de prueba presentados por las partes, viene el juez y dicta sentencia. Ahí está el oficio del cual estaba hablando Élfido, ¿verdad? Entonces el oficio decíamos que era prácticamente uno relacionado con la dirección y el escuchar los alegatos, el segundo que tenía que ver con recibir y valorar los medios de prueba que presentaban demandante y actor, demandado y actor, y por el otro lado, el final es la emisión de la sentencia. Una vez ha valorado las pruebas, tiene que emitir sentencia. Algo que vale la pena recordar es hablando de la prueba, pero primero que nos quede bien claro, el último documento que emite el juez con el que le pone fin a la fase de judicio es la sentencia, ¿verdad? Porque emitida la sentencia, se terminó la fase de judicio. Se terminó la fase de judicio cuando el juez vino y dictó sentencia. Muy bien.
Pero hablando de los medios de prueba, algo interesante que hay es ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Al actor. No, al actor no. El que ¿Cómo es? afirma. Sí, Prueba. al que afirma. El actor no solamente él es el que afirma. En ese juicio, en ese conflicto, todos van a afirmar algo, ¿ya? Yo afirmo que él tiene mi cabeza de ganado. Él afirma que la cabeza de ganado no la tiene él. O sea, todos tienen afirmaciones, todos dicen algo. Lo que digan, lo que afirman, al final de cuentas es lo que tienen que comprobar. Si alguien está diciendo que yo tengo un carruaje que no es mío, pues tiene que demostrar que yo tengo ese carruaje. Si yo para defenderme digo, no, yo ya le devolví el carruaje a ese señor que me lo está pidiendo que le devuelva todavía otra vez, entonces tengo que demostrar. Si yo estoy diciendo yo ya le devolví el carruaje, tengo que demostrar que ya lo devolví, ¿ya? Entonces el que afirma es el que tiene la carga de la prueba. Y afirmaciones pueden ser dadas desde el lado del actor como desde el lado del demandado. Cualquiera de las dos partes pueden emitir afirmaciones, pero el que afirme va a tener que comprobarlo. Bien. Imaginémonos una situación. Imaginémonos que hay un señor que dice que me prestó dinero y que yo no se lo he devuelto, ¿ya? Él está peleando porque yo no le he devuelto su dinero. Y presenta como prueba unos testigos, ¿ya? Hay unos testigos. Y los testigos le dicen al juez, sí, nosotros vimos que el señor fue a cobrar, le tocó la puerta, salió, le pidió el dinero y aquel no quiso entregarlo, ¿ya? No quise entregar yo el dinero. Los testigos están diciendo que yo no entregué el dinero. Ya hay pruebas ahí en donde aquel está comprobando de que vino, me cobró y yo no pagué. Ya hay pruebas. Pero resulta que vengo yo y saco o presento como prueba un documentito, un papelito ahí en donde dice recibí la suma de por el dinero que me prestó. Entonces llego y le digo, juez, aquí tengo yo una prueba, mire, yo le entregué ese dinero ya en su momento a este señor que dice que yo todavía le debo. Ahí tendríamos dos pruebas, ¿verdad? Por un lado estarían aquellos, podríamos decir, dos testigos diciendo que yo no devolví el dinero, y por el otro lado yo tengo un documento donde consta que yo devolví el dinero. Imagínense, bajo esas circunstancias el pobre juez se complica la vida, ¿verdad? Porque por un lado cuando el juez en ese procedimiento formulario no tiene los elementos de prueba suficientes como para tomar una decisión, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede abstener. Se va a abstener de dictar sentencia, no va a dictar sentencia, va a decir que los medios de prueba son insuficientes como para que él dicte sentencia y el procedimiento ahí terminaría. Ahora, esa sentencia puede ser, como hemos dicho ya antes, absolutoria o condenatoria. Si la sentencia es absolutoria, entonces resulta que probablemente el actor va a sentirse afectado, va a sentir que esa sentencia no es justa, ¿verdad? Pero si la sentencia es condenatoria, ¿quién es el que va a estar molesto con la sentencia? ¿Quién es el que va a querer impugnarla? Si la sentencia es condenatoria. El demandado. El demandado va a querer impugnarla. Él es el que va a estar inconforme. Entonces, cuando una persona cree que la sentencia no se dictó conforme a derecho, lo que va a hacer es impugnarla. Y para impugnarla, ¿qué medios hay? ¿Qué recursos hay? Y ahí es donde hablamos de los recursos o remedios. ¿Por qué se llaman remedios? Porque son maneras de poder corregir aquella sentencia que en mi criterio es injusta, ¿verdad? Bueno, hablemos de los remedios. ¿Qué remedios recuerdan ustedes? ¿Qué recursos recuerdan?
La integro restitutio. Muy bien. Pero antes nos decía Dafne que ella recordaba la intercesio. ¿Recuerdan la intercesio? ¿Quién puede hacer uso de la intercesio? Los plebeyos. Solo un plebeyo, ¿verdad? ¿Qué se necesita para que yo pueda hacer uso de la in integrum restitutio? Ser patricio. Ser patricio y que sea regulado en el edicto anual. Sí, los patricios van a poder hacer uso de la in integrum restitutio, pero no cualquiera, ¿verdad? Porque debe estar contenida en el edicto del magistrado que tiene jurisdicción en el espacio en donde yo estoy. Si el edicto del magistrado en donde yo estoy no incluyó la in integrum restitutio, yo no la puedo usar. ¿Y cuál es el recurso de carácter general que se usó en aquella época? El que podía ser usado por cualquiera y casi que por cualquier conflicto, por cualquier sentencia, en cualquier lugar. Revocatio indubrum. La revocatio indubrum, muy bien. Y luego vimos el cuarto, que era la appelatio, ¿verdad? ¿Qué exigía la appelatio para poder ser utilizada? ¿Qué requisito tiene la appelatio? Que se resolviera solo en una fase. Que se resolviera en una sola fase el conflicto, y no era lo normal, ¿verdad? Lo normal era en dos fases. Muy bien. Bueno, pues cuando una sentencia pasa el tiempo y no se plantea la impugnación, o planteada la impugnación, de todas maneras esta se confirma, llega un momento en que la sentencia queda firme, ya no puede ser modificada. Una sentencia firme, decíamos que producía efectos. ¿Qué efectos produce la sentencia? Produce cosa juzgada, ¿verdad? Y cuando la sentencia causa cosa juzgada, ¿qué efectos podemos distinguir? La res judicati, sí, eso es cosa juzgada, ¿verdad? Res judicati. Res judicati es cosa juzgada. Cuando la sentencia causa res judicati, es decir, causa cosa juzgada, se le puede ver como una actio. ¿Quién puede ver a la sentencia como una actio judicati? ¿El actor o el demandado? El actor puede verla como una actio judicati. ¿Por qué? Porque va a ser la llave que le permite iniciar un nuevo procedimiento. Ahora, un procedimiento de ejecución. Ahora, ¿quién puede usar esa sentencia como una exceptio judicati? ¿El actor o el demandado? El demandado es el que puede usar la sentencia como una exceptio judicati. Muy bien. Bueno, y luego vimos la ejecución propiamente, ¿verdad? Bueno, pues imaginémonos que pasaron los 30 días y aquel que fue condenado no cumplió con la sentencia. Y si no cumple con la sentencia, entonces lo que procede es la ejecución, ¿verdad? Y para iniciar ese procedimiento de ejecución se usa la sentencia que dictó el juez. La usamos como una actio judicati. Entonces iniciamos el procedimiento de ejecución. Y hablando de la ejecución, ¿cuáles eran las formas de ejecución que habían? La manus iniectio opignoris capio. Muy bien, manus iniectio opignoris capio. También vimos otras, ¿verdad? Que tenían que ver con el patrimonio, porque la palabra patrimonio, allá en latín se decía bonorum. Entonces vimos la bonorum venditio, la cessio bonorum. Muy bien, entonces ahí terminábamos nuestro procedimiento formulario. Pero ¿qué fue lo que ocurrió allá en Roma? Resulta que todos estaban aplicando procedimiento formulario, ¿verdad? Porque llegó un momento en el cual dijeron aquellos que estaban en la ciudad y que seguían en las acciones de ley, dijeron, a la gran, pero nosotros siendo ciudadanos romanos seguimos un procedimiento bien complejo, mientras que aquellos que no lo son, aquellos que se encuentran fuera de la ciudad, están siguiendo un procedimiento sencillo, sin formalismo, sin mucha ceremonia. ¿Cómo es eso posible? Ah, no, mejor nosotros también tomemos ese procedimiento sencillo, ese procedimiento fácil, ese procedimiento que no exige
exige memoria, ese procedimiento que no encierra tanta solemnidad, tomémoslo nosotros también. Y así fue como aquella diferencia que había entre ius civile y ius honorarium se perdió. Y entonces quedó un solo procedimiento, el procedimiento formulario. El procedimiento formulario se usó por toda Roma, tanto en la ciudad como fuera de ella. Sin embargo, con el paso del tiempo vinieron los romanos y dijeron, ay, pero hay casos, señores, en donde de verdad que no vale la pena seguir tanto ese recorrido. Si son casos relativamente sencillos, casos en donde el conflicto tampoco es tan grande. ¿Y cuáles son esos casos? Y descubrieron o identificaron tres materias en las cuales ellos consideraron que no valía la pena recorrer todo el procedimiento formulario. ¿Y cuáles fueron esas 3 materias? La primera fue la tutela. Dijeron, la tutela. ¿Cuándo hay un juicio de tutela? Bueno, pues resulta que imaginémonos que muere el pater familias y deja un niño de 15 años, por ejemplo. El niño de 15 años todavía no tiene la capacidad de poder tomar decisiones, de administrar su patrimonio. Realmente hasta es cuestionable que si él por sí mismo pueda conservar su vida. Entonces decían los romanos, alguien tiene que cuidar a ese niño de 15 años. ¿Y quién si aquel padre murió y nunca dijo quién se iba a hacer cargo de su hijo cuando él muriera? Pues entonces hay que hacer un proceso judicial para saber quién se va a hacer cargo de cuidar a ese niño hasta que alcance la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. ¿Y ese juicio cómo lo vamos a llamar? Ese es un juicio de tutela, ¿ya? Ese es un juicio de tutela. Pero en un juicio de tutela, realmente, ¿quiénes son los que están en conflicto? ¿Quiénes son los que están ahí luchando? Pues la verdad que no hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacer tanta cosa si lo único que andamos buscando es nombrarle tutor a aquel niño que ha quedado sin padre? Entonces dijeron, con el procedimiento o con el conflicto o en materia de tutela, no necesitamos de ese procedimiento tan grande, sino uno más sencillo, uno más corto. Y ese procedimiento lo vamos a llamar extraordinario, que va a ser más pequeñito. Entonces crearon un procedimiento extraordinario para tratar materias de tutela, conflictos de materia de tutela. Pero ¿qué otros conflictos podríamos aprovechar para usar ese procedimiento? Y dijeron, los alimentos, la obligación y el derecho a los alimentos. Nosotros sabemos que los padres tienen la obligación de darle alimentos a sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en alguna ocasión de repente es necesario establecer quién tiene obligación de darle alimentos a una persona, a un niño, a un anciano, de repente, ¿verdad? Entonces, esos procedimientos, ¿qué hacemos? Pues no sigamos un procedimiento formulario, hagamos uno más corto, más sencillo. ¿Cuál? Al que hemos llamado extraordinario. Entonces, el extraordinario se usó para resolver conflictos que tenían que ver con materia de alimentos. Y un tercer tema, una tercera materia que consideraron prudente abarcar dentro de ese procedimiento extraordinario fue aquellos que tenían que ver con el estado de libertad. ¿Y a qué se refiere el estado de libertad? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, yo tenía un esclavo y yo decía, este esclavo realmente no puedo decir que ha sido buena persona, ¿verdad? Porque no es persona, pero puedo decir que ha sido alguien, un animalito bueno, un objeto bueno, ha sido alguien que me ha generado mucho beneficio, mucho bienestar. Entonces vengo yo y digo, yo le voy a dar la libertad a este esclavo. Por ejemplo, Draco es mi esclavo, me ha acompañado toda la vida. Yo creo que la verdad, él se merece ser reconocido como persona. Le voy a dar la libertad. Pero allá en Roma no era de que, se cansó de tener a sus esclavos, les dio la libertad a todos y ya. Todos son libres y se vuelven personas. No, había que seguir un procedimiento judicial también. Entonces, ese procedimiento judicial en donde yo lo que iba a buscar era darle la libertad a mi esclavo para que fuera reconocido como persona, había que llevarlo ante un magistrado y luego ante un juez. Y dijeron, la verdad es que ¿a quién le importa si alguien decide darle la libertad a su esclavo y convertirlo en persona? Eso es cosa de cada quien, ¿verdad? Entonces, hagamos un procedimiento más sencillo para eso. ¿Cuál? El extraordinario que tenemos. El procedimiento extraordinario se llamó así, extraordinario, porque no se iba a aplicar para todas las materias, solo para 3. ¿Cuáles? Las que tienen que ver con la tutela, con la prestación de alimentos o con el estado de libertad. Solo para esas 3 materias se podía usar este procedimiento, por eso era extraordinario.
Y para todos los demás conflictos, ¿qué hacíamos? Seguir el procedimiento formulario. Bien, ¿alguna duda? Entonces, hablemos del procedimiento extraordinario ahora. Para el procedimiento extraordinario, una vez existía ese supuesto conflicto entre aquellos dos, era menester ir ante un magistrado. Este magistrado iba a recibir a aquel que se sentía vulnerado, amenazado, violentado en su derecho, pero este señor ya no iba a llegar solo, iba a llegar acompañado de alguien que se había formado en el estudio del derecho. ¿Cómo se llama esa persona que se preparó para poder saber de derecho, para poder saber de lo justo y de lo injusto? Jurisconsulto. Jurisprudente, muy bien, jurisprudente. Entonces, cada actor se hizo acompañar de su jurisprudente, en este caso. El actor llega con su jurisprudente ante el magistrado y le cuenta el conflicto que tiene. Entonces viene el magistrado y dice, muy bien, de verdad que hace que hay un conflicto entre usted y su vecino, ¿verdad? Pero hay que escuchar al vecino. Entonces, ¿qué? Invitemos al vecino, llamemos al vecino. Y a eso de llamar al vecino, de citar al vecino, se le conoce como la evocatio. En la evocatio lo que estamos haciendo es citando, invitando al vecino para que se presente ante el magistrado a poder resolver este conflicto. ¿Y cuántos días le íbamos a dar para que se presentara a resolver el conflicto? Bueno, pues la cantidad de días iba a cambiar dependiendo de la época en que nos encontráramos. Por ejemplo, si estábamos antes de la época de Justiniano, pues resulta que lo que se le daba era 10 días. Pero después Justiniano amplió ese plazo a 20 días. 20 días después de que se le citaba, este señor tenía que presentarse ante el magistrado a resolver su situación. ¿Cómo se planteaba esa invitación? ¿Cómo se hacía esa citación? La primera forma es la denuntiatione. En la denuntiatione, el magistrado viene y dice, de verdad que hay que llamar a aquel para que venga acá y nos aclare qué es lo que pasó, ¿verdad? Así que el magistrado bien personalmente podía ir a la casa de el presunto demandado, tocarle la puerta y decirle, mira, fíjate que llegó tu vecino a plantear un conflicto y necesito que vayas allá. Así que te doy un plazo de 10 o de 20 días, depende en qué momento estemos, para que te presentes allá y lo podamos resolver. ¿Ya? Esa era la evocatio por denuntiatione. Nos damos cuenta, de manera verbal, el magistrado llega y le da la citación. Ocasionalmente podría haber el magistrado también enviado a otra persona. El magistrado pudo valerse de alguien y decirle, mire, hágame el favor, vaya a citar a aquel señor, ¿verdad? Un asistente del magistrado iba, tocaba la puerta y le decía, y ahí vamos otra vez a la situación inicial. Ocasionalmente la otra forma era literis. En esta ocasión, lo que ocurre es que el magistrado no quiere ir a tocar la puerta del presunto demandado, ¿verdad? Sino que este magistrado lo que hace es una notita. Elabora la notita y le dice, bueno, hágame favor, vaya a entregarle eso a aquel señor para que lo estemos citando. Entonces llevaba la notita a aquella persona, tocaba la puerta y le decía, mire, aquí le mando esto el magistrado. ¿Y qué es? Decía aquel cuando veía una invitación, una citación para presentarse ante el magistrado a resolver el conflicto. Ahí es literis. Literis es porque está de manera escrita. Y ocasionalmente se podían utilizar los bandos. ¿Cuándo procedía el uso de los bandos? Aquí lo que ocurre es que ocasionalmente de repente no se le puede ubicar en un lugar, no se sabe qué puerta tocar. Entonces, como no se sabe qué puerta tocar, lo que hay que hacer es uso de los bandos. Los bandos es algo así como esos señores que pasan por ahí por las calles gritando, se repara calzado, se afilan cuchillos. Pues esos señores que pasan gritando por la calle, pues algo así es lo que ocurría acá. Solo que no iba a gritar eso, ¿verdad? Sino iba a decir algo así como que se le busca a fulano para que se presente ante el magistrado porque se ha planteado un conflicto en contra de él y es menester que se resuelva. Y eso iba gritando por las calles. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que alguien lo escuchara, si no es que la misma persona, ¿verdad? O si era otra persona, pues al escuchar que fuera y le dijera, mira, te están citando porque hay un conflicto, haya planteado y tenés que irlo a resolver.
Bueno, pues eso era por los bandos. Todavía aquí en Guatemala esa forma podemos identificarla más o menos. Por ejemplo, resulta que cuando nosotros tenemos un problema de carácter judicial ante un juzgado, tenemos que señalar lugar para recibir citaciones o notificaciones dentro de la jurisdicción del juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgado solo puede actuar dentro de ese territorio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un conflicto en un municipio, en un departamento, en una jurisdicción de algún juzgado, tengo que señalar lugar para recibir citaciones o notificaciones en esa jurisdicción. ¿Qué pasa si yo no doy esa información, si no señalo lugar para recibir citaciones o notificaciones dentro de esa jurisdicción? Entonces, lo que van a hacer es que me van a notificar por los estrados. ¿Y qué son los estrados? Los estrados son unas como carteleras, como pizarrones que hay en la entrada del juzgado, en donde va a venir el notificador y va a colocar un ganchito, un alfiler y va a prender las hojas ahí para que el que pase por ahí las lea y vea y se entere de quién o a quiénes se está demandando, por ejemplo. Entonces, algo así es lo que todavía se utiliza ahora, cuando se notifica por los estrados. Algo parecido a lo que se hacía en aquella época por los bandos. Y la cuarta forma de hacer la citación es mediante un documento escrito firmado por el actor. El actor va a elaborar un documento, lo va a firmar y prácticamente eso es lo que se le va a entregar al demandado para que se presente. Como hemos dicho antes, aquí lo que se está haciendo es una citación y se le ha dado un plazo que antes de Justiniano eran 10 días, durante Justiniano fueron 20. ¿Para qué? Para que se presente. Cuando se presente ante el magistrado, no lo va a hacer solo, también se va a hacer acompañar de su jurisprudente. Normalmente son los jurisprudentes los que van a hablar en nombre del actor o en nombre del demandado. Ya cuando están todos acá frente al magistrado, viene un momento en el cual se le da la oportunidad al actor para que dé a conocer cuál es el conflicto que existe. Eso es la narratio. Y luego se da la oportunidad para que el demandado se pronuncie con relación a esa narración. Entonces, ¿qué es lo que va a proceder? La contradictio. Esto de la contradictio no siempre es contradicción, ¿verdad? Porque de repente dice, no, aquel tiene razón, todo lo que ha dicho es cierto, y ahí lo que lo tenemos es confeso. Pero no, puede ser que diga, no, ese señor está mintiendo, eso no es cierto, y entonces ahí tenemos la contradictio. Y la contradictio hace que nos recordemos que alguien puede oponerse y alguien más puede oponerse y defenderse. Ahí algunos solo se oponen y hay otros que además de oponerse aprovechan para defenderse, y eso es válido en ese momento. Una vez se ha escuchado a los dos, viene el magistrado y entonces dicta la litis contestatio. La litis contestatio, igual que en el procedimiento formulario, tiene como fin poner límites al conflicto. Ya el conflicto queda enmarcado, ya se sabe qué es lo que se está discutiendo, ya no se puede ampliar la pretensión por parte del actor. Venir el actor y decir, ay, magistrado, se me olvidaba que este señor no solamente se llevó mis cabezas de ganado, también se llevó unos sacos de trigo que tenía ahí a la par. No, ya no. Ya, dictada la litis contestatio, el conflicto queda definido, queda enmarcado, queda delimitado, ya no se puede incluir otros elementos para discutirlos. De igual manera, por el lado del demandado, ya no se pueden colocar otros elementos, ¿verdad? Ya ahí está cerrado, solo sobre eso se va a hacer la discusión. Eso es lo que busca la litis contestatio. En esta ocasión, la litis contestatio no va a buscar ponerle fin a la fase in iure. Eso ya no va a ocurrir acá. Acá no se le pone fin a la fase in iure con la litis contestatio. Solo se queda delimitado el conflicto. Luego, ¿qué es lo que viene? Viene un momento en el cual el magistrado va a pedirles el iusidorum calumniae. ¿Y qué consiste el iusidorum calumniae? Aquí lo que se está haciendo es, se les va a pedir un juramento. Algo parecido a lo que todavía ocurre y que de repente vemos por ahí por las películas, ¿verdad? En donde les colocan un libro y los hacen poner la mano y luego levantar la otra y decir, ¿jura usted decir la verdad? Y bueno, pues toda esa frasecita que en Guatemala se usa una parecida, pero que no es igual a la de las películas, pues algo parecido a lo que se está haciendo acá. Se está tomando el juramento y se le tomaba juramento tanto al actor como al demandado.
y también a sus jurisprudentes. Con este juramento, lo que estaban ellos manifestando era que se iban a comportar conforme a derecho, que iban a respetar las decisiones que se tomaran y sobre todo que no iban a actuar injuriosamente, que no iban a estar diciendo cosas que no son ciertas uno del otro. Eso es el cuarto momento. Luego venía un quinto momento en el cual se da la postulatio simplex, en donde ya, como dije antes, no siempre era el actor, muchas veces el que hablaba era el jurisprudente, va a dar a conocer con precisión la pretensión que se tiene y luego se le da la oportunidad al demandado para que haga la contradictio propiamente y haga entonces la interposición de las excepciones que considere conveniente. Después de esto, entonces viene el momento de que se presenten los medios de prueba y luego los va a probar el magistrado, los va a recibir, los va a valorar. ¿Cuáles son los medios de prueba? Los medios de prueba son los mismos que estudiamos para el procedimiento formulario. Aquello que vimos de los documentos, la fama pública, el juramento, los testigos, el peritaje, todos esos elementos que estudiamos para el procedimiento formulario valen acá también. Esos son los medios de prueba que van a poder utilizar tanto el actor como el demandado. La carga de la prueba, igual que en el procedimiento formulario, la carga de la prueba corresponde al que afirma. El que afirma tiene que probar lo que está afirmando, ¿ya? Y eso quiere decir que tanto actor como demandado serán los que tendrán carga de la prueba, cada uno de las afirmaciones que esté pronunciando. Bueno, ¿qué otro elemento hay? Un elemento novedoso que hay acá es que este procedimiento extraordinario va a incluir una prelación de la prueba. ¿Qué quiere decir que hay una prelación de la prueba? Quiere decir que en este procedimiento las pruebas no valen igual todas. Hay unas que van a tener preferencia ante otras. ¿Se recuerdan? Al principio de la clase les daba aquella situación en el procedimiento formulario en donde les decía, hay un señor que está diciendo que yo le debo dinero y para eso presenta testigos. Y yo por el otro lado estoy diciendo, no, yo no le debo dinero y para eso presento un documento. Entonces decía, yo presento un documento, aquel presenta dos testigos, yo estoy diciendo en el documento no debo y aquel está diciendo con los testigos sí debe. El juez prácticamente se encuentra en una situación difícil para resolver. ¿Por qué? Porque todas las pruebas valen igual. En el procedimiento extraordinario no. Ahí hay prelación de la prueba. Y si hay prelación, quiere decir que hay unas pruebas que van a valer más que otras. ¿Y cuál es la prueba que vale más? La prueba documental. Entonces, si allá en el procedimiento formulario, el juez podía decir, no, muchacho, yo no puedo resolver porque usted tiene un papel que dice que no y aquellos dos dicen que sí, y así, la verdad, no sé quién tiene la razón, así que no resuelvo, decía el juez allá en el formulario. Aquí no, aquí resulta que el juez dice, bueno, pues el documento y los testigos como que están en contradicción, ¿verdad? Pero, ¿qué me dice la ley? Me dice que yo tengo que valorar más a los documentos que a los testigos. Entonces, aunque ahí hayan 100 testigos diciendo, no, no ha pagado, pero si yo tengo un documento en donde dice que sí pagué, pues el juez va a decir, no, el documento es lo que yo voy a valorar más que la prueba testimonial. Hay prelación de la prueba. Eso que nos muestra que se le facilitó la tarea al juez, ¿verdad? Porque ya le decimos, mire, en esas situaciones valore más los documentos como medios de prueba. Otra característica más que hay en este proceso extraordinario es que acá el juez, si considera que los medios de prueba no son suficientes para que él tenga convicción y pueda tomar una decisión, puede venir el juez y solicitar a cualquiera de las dos partes que presente otros medios de prueba. Incluso él puede decir, mire, tráigame esto, porque esto es lo que yo necesito para que tenga la convicción suficiente. Es decir, el juez de oficio, ¿ya? De oficio, por el ejercicio del cargo que tiene, el juez de oficio puede solicitar medios de prueba. Entonces, bajo todas estas circunstancias que se resumen en dos elementos, ¿verdad? Prelación de la prueba y posibilidades de solicitar pruebas de oficio. Con esos dos elementos, ahora va a cambiar la postura en cuanto a cómo puede resolver el juez. Porque antes se decía, si usted no tiene convicción, juez, deje ahí cerrado el caso y diga que no puedo. Ahora no.
Ahora le dicen, juez, usted tiene la obligación de resolver. Usted tiene que resolver. Usted no puede decir, ay, es que no sé, no resuelvo. No, usted tiene que resolver. Sí, pero que las pruebas no son suficientes, pues pida las que usted considera necesarias. Usted tiene facultad para pedir pruebas de oficio. ¿Ya? Pero que las pruebas son contradictorias y no sé, pues le estamos dando la prelación. Estamos diciendo qué pruebas son las que usted tiene que valorar más que otras. En este procedimiento extraordinario, el juez tiene la obligación de resolver. Y en ese contexto, he estado hablando del juez, ¿verdad? Y es que lo que ocurre es que, ¿en dónde está el juez acá? El juez es ese magistrado. Ahora es un magistrado juez, ¿ya? Es un magistrado juez. Entonces, nos damos cuenta, cuando este juez, este magistrado juez, ha valorado las pruebas, viene el momento en que va a dictar sentencia. Va a dictar sentencia y con eso va a concluir el procedimiento. Nos damos cuenta, el procedimiento extraordinario tiene una sola fase, no dos como en las acciones de ley, no dos como en el procedimiento formulario. Aquí solo hay una fase, la fase in iure. Decimos, ¿por qué? Porque estamos hablando del magistrado todavía, ¿verdad? Pero es un magistrado que ahora es juez, un magistrado juez. Bien. ¿Y cómo va a ser la sentencia que dicte este juez? Pues igual que antes, ¿verdad? Es una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Ahí no hay problema. Pero el contenido de la sentencia sí puede variar. La sentencia en el procedimiento formulario solo podía tener que entregar una suma de dinero. O sea, no importa cuál haya sido el procedimiento que se haya seguido, no importa cuál haya sido el conflicto, al final de cuentas, la sentencia siempre implicaba, cuando era condenatoria, tener que entregar una suma de dinero. Siempre las sentencias en el procedimiento formulario tenían como contenido, cuando eran condenatorias, la entrega de una suma de dinero. Aquí no. Aquí el juez puede condenar a alguien a que entregue una suma de dinero, puede condenarlo a que entregue una cosa, o puede condenarlo a que realice una actividad. Nos damos cuenta, la sentencia acá es más diversificada. Antes, por ejemplo, si yo me había robado un esclavo, o yo, no robado, pues, pero me había quedado con un esclavo que me habían prestado y no quería devolverlo, en ese caso, ¿qué me iban a condenar en el procedimiento formulario? A pagar, ¿ya? A pagar lo que valía el esclavo. A eso me iban a condenar en el procedimiento formulario, porque el procedimiento formulario, su sentencia siempre consistía en tener que entregar una suma de dinero cuando era condenatoria. Ahora no. Ahora resulta que a mí me podrían condenar a tener que entregar una suma de dinero, pero también podría ser que me condenaran a tener que devolver al esclavo. O podría ser que me condenaran, por ejemplo, si yo lo que había hecho era botar un cerco, pues entonces en el formulario me iban a condenar a tener que pagar, ¿verdad? Por haber botado el cerco, entregar una suma de dinero. En este procedimiento extraordinario no. Me pueden obligar a tener que ser yo el que reconstruya el cerco. Nos damos cuenta, la sentencia acá es más diversificada. Puede implicar, cuando es condenatoria, la entrega de una suma de dinero, la entrega de una cosa o la realización de una actividad. Otro elemento más a considerar. ¿Cómo es la administración de justicia? ¿Se recuerdan? El procedimiento formulario estuvo en la época de la República. ¿Y en la República cuánto ganaban los magistrados? Ya se durmieron. Nada, licenciado. Nada ganaban porque ejercían el cargo de manera gratuita. Los magistrados no ganaban. El juez era un funcionario público en la República, en el procedimiento formulario. ¿Era funcionario público el juez? No era. El juez era una persona civil. Muy bien, era un ciudadano cualquiera, ¿verdad? Al que le encargaban resolver y no le iban a pagar por eso. Nos damos cuenta, en la época de la República, el procedimiento formulario no implicaba costos para el Estado, porque ni le pagaba al magistrado ni le pagaba al juez. La administración de justicia en la época de la República, como el procedimiento formulario, era gratuita. El Estado no incurría en ningún costo.
Pero resulta que este procedimiento que estamos viendo ahora ya es propio de la época del imperio, ¿verdad? Si nos recordamos de aquella grafiquita en donde están las flechas, este procedimiento está bien ubicado en la época del imperio. Y en la época del imperio, estos magistrados ya no son electos en asamblea para ocupar el cargo de manera anual y de forma gratuita. Aquí, estos magistrados son funcionarios públicos. Y estos magistrados, como funcionarios públicos, tienen remuneración. Entonces, el Estado tiene que pagarle a este señor que es magistrado. A este señor que es magistrado juez, el Estado le paga. Entonces, quiere decir que ahora el Estado sí está incurriendo en costos por administrar justicia. Por el otro lado, ahora sí es el Estado el que está resolviendo, ¿verdad? Porque este magistrado es un funcionario público, representa al Estado y él es el que dicta la sentencia, este magistrado juez. Entonces el Estado está resolviendo el conflicto. En cambio, en el procedimiento formulario era un ciudadano particular. El Estado intervenía, pero no resolvía. Quien resolvía era un juez, una persona particular. Ahora no. Ahora sí es el Estado el que está resolviendo. Pero eso de que el Estado por primera vez sea el encargado de resolver, también lo está haciendo incurrir en costos para la administración de justicia. Entonces vinieron y dijeron, pues en esta sentencia va a existir la condena en costas, ¿ya? Va a haber condena en costas. Y la condena en costas, ¿qué es lo que implica? Que como todo esto tuvo que caminar, como toda la administración del Estado tuvo que intervenir acá, pues hay que cobrarle al que la hizo caminar. Si aquel de verdad era culpable, ¿verdad? Fue sentenciado de manera condenatoria, entonces si aquel fue condenado, entonces por su culpa, ¿verdad? Tuvimos que seguir todo este procedimiento, entonces además de tener su sentencia condenatoria, de tener que entregar una suma de dinero, una cosa o realizar una actividad, también lo condenaremos en costas. Ahora, ¿y qué pasó si es absuelto? Si es absuelto, vamos a decir, mire, ese actor ni razón tenía y nos hizo avanzar en todo esto. El Estado incurrió en costos por ese actor que al final de cuentas no consiguió nada porque no tenía la razón. Entonces, ¿a quién le vamos a cobrar este proceso? A ese actor que lo inició sin tener los elementos suficientes. A él lo condenaremos en costas. La sentencia ahora en este procedimiento va a tener condena en costas. Se va a condenar a alguien en las costas. Obviamente, si la sentencia es condenatoria, la condena en costas cae sobre el demandado. Si la sentencia es absolutoria, la condena en costas caerá sobre el actor. El Estado está buscando la manera de conseguir recursos para cubrir los costos que tiene la administración de la justicia. Son los cambios que ha tenido este procedimiento extraordinario. Bien, ¿qué pasa después de que está la sentencia? Después de la sentencia, como vimos antes, existen los recursos o remedios procesales y una diferencia es que acá solamente va a existir un recurso y este es la apelatio. Solo la apelatio. ¿Se recuerdan? En el formulario habían 4 recursos, uno de carácter general y 3 específicos o particulares. Aquí solo hay uno y este es válido para cualquier conflicto, válido para poder impugnar cualquier sentencia, la apelatio. Y la apelatio tiene 2 caminos para seguir. Primero hay que recordar que la sentencia se iba a dictar de manera verbal y entonces con la apelatio habían 3 días. Después de que se ha dictado sentencia, hay 3 días. 3 días en los que yo debo de pensar si voy a hacer o no uso de la apelatio. Si yo creo que la sentencia no es justa, en esos 3 días tengo que hacer uso del recurso. Si pasaron los 3 días y yo todavía sigo, ¿será que sí, será que no, será que sí? No. Si ya pasaron 3 días, lo siento, porque aunque hayas querido, ya no se puede, ¿verdad? 3 días hay para que puedas hacer uso del recurso. Pasados los 3 días, ya no se puede más y la sentencia quedaría firme. Ahora, si yo hago uso de la apelatio, hay 2 caminos para hacerlo. ¿Y cuáles son esos 2 caminos? Primero, yo puedo ir directamente con el juez, magistrado juez, ¿verdad? Con el magistrado juez que dictó la sentencia y decirle, yo creo que la sentencia no es justa porque no está pegada a derecho. ¿Y qué va a hacer ese señor magistrado juez? Él va a venir, va a tomar el expediente y lo va a elevar. Lo va a elevar
ante un magistrado superior, porque él como magistrado juez está en una estructura jerárquica en donde tiene uno arriba de él. Hay un superior. Ese magistrado superior es el que va a conocer. Entonces, si yo hago uso del apelatio, voy con el magistrado juez, le digo que no estoy de acuerdo, que creo que la sentencia es injusta, viene el magistrado juez y la eleva a su superior, para que su superior sea el que analice si eso está apegado a derecho o no. Pero podría ser que yo diga, a la gran, si yo hasta me peleé con el magistrado juez, yo no quiero ni verlo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos con el apelatio? Pues podemos ir directamente con el magistrado superior. Puedo llevar entonces mi apelatio directamente con el magistrado superior. El trámite va a ser el mismo. El magistrado superior será el que revise. Si el magistrado superior considera que la sentencia se dictó conforme a derecho, la va a confirmar. Si el magistrado superior cree que efectivamente hubo una violación a los derechos, entonces prácticamente tendrá que ordenar la emisión de una nueva sentencia. ¿Cuánto tiempo se tarda para esto? Pues esto se tardaba también como 2 años, ¿ya? Entonces, la posibilidad de que alguien quiera usar la apelatio solo para postergar el cumplimiento de la sentencia es grande, ¿verdad? ¿Cómo disuadimos a las personas? Pues ya con la revocatio vimos lo de la revocatio induprum. Bueno, pues acá lo que dijeron fue, lo que hay que hacer es cuadrupliquémosle la condena en costas. Si hace trabajar al Estado en una apelatio y resulta que su sentencia es confirmada, condenémoslo a que se le cuadrupliquen las costas. Bueno, pues la sentencia, una vez pasaron los 3 días y no se usó el recurso, o se usó el recurso y llega el momento en el cual se confirma, entonces la sentencia queda firme. Si la sentencia queda firme, produce efectos. ¿Cuáles son sus efectos? Como hemos dicho antes, res judicati, ¿verdad? Cosa juzgada. Y cuando hablamos de cosa juzgada, dijimos que para el actor se vuelve una actio judicati y para el demandado se vuelve una exceptio judicati. Esto es igual que en el procedimiento formulario. Ahora, ¿cuántos días hay para que una vez la sentencia está firme sea atendida por aquel que ha sido condenado? 30 días. Voluntariamente yo debiera cumplir con la sentencia en los 30 días que siguen a la confirmación o a la consideración de firme de la sentencia. Cuando la sentencia ha causado cosa juzgada, yo tengo 30 días para poder cumplir con ella. ¿Qué pasa si yo no cumplo con la sentencia? Entonces el actor la usa como un actio judicati, inicia el procedimiento de ejecución. ¿Y cómo es el procedimiento de ejecución ahora? Bueno, pues el procedimiento de ejecución ahora lo que va a tener es la aprehensión de la cosa. Aprehensión de la cosa. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que imagínense que yo me he negado a pagar, no quiero entregar un bien o no quiero hacer algo, sobre todo en este caso, no quiero pagar, pues lo que van a hacer es, van a ir y van a tomar los bienes que yo tenga, aun cuando no los tenga en mi poder, aun cuando no estén en mi casa, pueden irlos a traer a donde sea y los van a prender. ¿Y para qué? Para venderlos, conseguir dinero y con eso pagar la deuda que tengo determinada en la sentencia. También existe el secuestro de la cosa. Esto ocurre cuando decíamos que yo tengo un esclavo, ¿verdad? Y no se lo quiero devolver al vecino, pues entonces lo que van a hacer es secuestrar al esclavo y luego entregárselo al vecino. Es el secuestro de la cosa. Eso no es solamente para esclavos, ¿verdad? Sino es para cualquier cosa bien identificada. Puede ser un semental, puede ser cualquier cosa que sea específica, distinta al resto, ¿verdad? Entonces ahí se puede usar el secuestro. Y luego la otra es que existen las medidas coercitivas. Si resulta, por ejemplo, que me han iniciado un procedimiento porque yo he construido un muro, pero el muro está así, inclinadito, y todas las personas que viven acá sienten que ese muro va a caer y los va a matar, pues entonces vienen y me inician un procedimiento y cuando el procedimiento termina, puede ser que yo sea sentenciado a tener que destruir el muro. Si pasan los 30 días y yo no destruyo el muro, pues me van a obligar a tener que destruir el muro, ¿ya? Esa es medida coercitiva. Entonces, ahora la ejecución de la sentencia puede ser una aprehensión de la cosa, un secuestro de la cosa o las medidas coercitivas. ¿Alguna duda?
Bueno, Lick. Bueno. Entonces, si no hay dudas, con esto estamos terminando nuestros 3 procedimientos. Recordemos que no son los 3 a la vez, cada uno tuvo su momento. Algunos en cierta etapa de la historia fueron, digamos, contemporáneos, coexistieron, pero al final siempre hay uno que va a prevalecer. El que quedó al final es este extraordinario. Este procedimiento extraordinario con el paso del tiempo se usó para cualquier tipo de conflicto y entonces a partir de Diocleciano prácticamente de nombre era que se llamaba extraordinario, porque en la práctica no tenía nada de extraordinario, era el que se usaba para todo. Extraordinario es cuando se usa solo para ciertas cosas, pero eso fue al principio. A partir de Diocleciano ya realmente este era el que más se usaba, el único prácticamente. El otro se usaba muy poco, muy escaso el formulario. Y llega el momento donde están los emperadores Constantino y Constancio, en donde ya se dice, este será el único procedimiento que va a existir en Roma, el procedimiento extraordinario. Solo el nombre le quedó, ¿ya? Este fue el procedimiento que se siguió para resolver cualquier conflicto de carácter civil allá en Roma. Bien, con esto concluimos nuestra segunda unidad. Y entonces vamos a tener una actividad de zona, una tercera actividad relacionada con estos 3 procedimientos, por favor. Ahora, con relación a la duda que planteaba el compañero, no es que se me haya olvidado, ¿verdad? Con relación a la actividad 2, entendía yo que le quedaron dudas. En la próxima clase, el viernes, vamos a resolver la segunda actividad para aclararnos las dudas y fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, para eso vamos a dedicar el periodo de el próximo viernes. También ese mismo viernes vamos a comenzar con el estudio de nuestra tercera unidad. Entonces, si no hay dudas, muchas gracias por su atención, se cuidan, feliz tarde y estamos nuevamente en clases el próximo viernes a las 16 horas. Feliz tarde.